Hola a todos. Bienvenidos a los 3 pies del gato, soy Sonia y hoy es un vídeo muy especial porque os voy a presentar por fin el curso de biodescodificación que vamos a hacer aquí en nuestro canal. Bueno, ya os anuncié hace muchos vídeos, hace mucho tiempo, que tenía en mente planeado dar un curso de biodescodificación, digamos lo básico, las bases, para que todos aquellos que estéis interesados pues lo comprendáis, podáis tener un acercamiento. Y bueno, se me fue pasando el tiempo, fui escribiendo los temas para ordenarlo, pero nunca me ponía a grabar. Bueno, ya tengo todos los temas, así que voy a empezar a grabar todo el curso para que lo tengáis al menos un vídeo cada semana. Entonces, ¿el curso en qué va a consistir? Bueno, pues voy a hacer una serie de vídeos, lo más cortos y lo más sintetizados que me sea posible, y que los iremos colgando aquí en el canal como un vídeo cualquiera, de forma gratuita, ya sabéis, esto no tiene coste alguno, ni que os suscribáis tiene coste alguno, que algunos de vosotros me lo preguntáis. Y estos vídeos van a estar por temas, de la manera más ordenada posible, para que la comprensión de la biodescodificación sea lo más clara y lo más sencilla. Este va a ser un curso introductorio perfecto para todos aquellos de vosotros que os interesa la biodescodificación, que no sepáis nada o muy poquito acerca de ella y queráis saber más cositas, pero claro, no os queréis a lo mejor apuntar a un curso de biodescodificación porque sé que son muy caros. Entonces, bueno, pues estáis ahí, que queréis, que no sé qué, que tal y que cual. Hay muchos vídeos por internet, pero ninguno así tal y como curso explicando un poco las bases de la biodescodificación. Así que como pioneros en este campo, os invitamos a que sigáis el curso. Vamos a crear una lista de reproducción para que tengáis todos los vídeos ordenados, a que lo difundáis a todos aquellos que conocéis, compartáis y deis difusión a todo esto para que más gente lo conozca y para ampliar los conocimientos de todos, que nunca está mal. ¿Y por qué queremos hacer este curso en los 3 pies del gato? Bueno, pues a mí me parece fundamental dar a conocer este tipo de terapias, que mal llamadas son terapias alternativas. Más que alternativas, no es que sean una alternativa de que eliges una u otra, sino que son integrativas o complementarias, es decir, que las puedes complementar con la medicina general, con la medicina del hospital, con otras terapias, con psicología, las puedes complementar con cualquier otra cosa. Esto engloba muchas terapias, como pueden ser la acupuntura, el reiki y ya luego terapias tipo constelaciones familiares, no sé, un mundo de terapias, es un mundo muy grande, terapias que os he traído en vídeos como el Psyche, el Theta Healing, bueno, son muchísimas terapias y ninguna excluye a la otra, se pueden complementar. Puedes estar dándote un tratamiento en el hospital o siguiendo un tratamiento médico y acudir a cualquiera de estas terapias porque son totalmente inocuas y lo único que hacen es ayudar, intentar mejorar una situación. Muchas de estas prácticas se llevan haciendo y practicando desde hace miles de años, es decir, no es algo nuevo, no es algo que se hayan sacado de la manga unos pocos para hacer negocio y para hacer dinero. Es algo que se lleva practicando hace muchísimo tiempo y que lo único que se ha hecho ahora es recoger eso, tomar el testigo y volver a sacarlo a la luz para que nos beneficiemos todos. Esto es para beneficio de todos. Yo sé que últimamente se está creando muchísima controversia alrededor de todas estas terapias integrativas, integrales, complementarias, como las quieras llamar. Y bueno, en mi país, bueno, pues se ha querido firmar un proyecto de no ley para prohibirlas, cosa que me parece una locura porque es atentar contra la libertad del ser humano. Es decir, yo soy libre de escoger una terapia u otra o las dos a la vez. A mí nadie me va a coartar mi libertad de elegir lo que a mí me dé la gana. Entonces, que se intenten prohibir por ley, pues me parece un poquito surrealista. Es verdad que hay mucho timo y mucho fraude y hay que estar... eso sí que hay que perseguirlo y frenarlo, pero haciendo un marco legal para que eso no se permita. Es verdad que en todas las prácticas de cualquier cosa, aunque esté legalizada, siempre va a haber timos y fraudes y gente que lo haga de forma fraudulenta. La medicina no es una excepción. Hay mucha medicina fraudulenta, muchos médicos que no son médicos, muchos cirujanos que no son cirujanos y practican cirugía plástica en su casa de mala calidad y provocan muchos problemas e incluso la muerte a muchos pacientes. Ningún campo se salva del fraude. Pero no porque unos cometan delitos significa que todo
el método o que todas estas terapias en sí sean un delito o una estafa o un timo. No, hay que saber diferenciar y hay que saber ser responsables, es decir, no vale decir, es que me han timado, no. Hay que responsabilizarse de las opciones que uno toma. Si tú decides ir a un santero porque tú crees en él y resulta que es que no hace nada y simplemente te cobra, pues es también tu responsabilidad porque tú has tomado esa elección. Así que hay que hacerse responsables, hay que perseguir el timo y el fraude, eso siempre, pero hay que saber diferenciar y hay que saber tener un poco de sentido común. Bueno, dejo de enrollarme con estos temas que no llevan a ningún lado, esta lucha absurda para mí no lleva a ningún lado. Y bueno, os presentamos este curso con mucha ilusión, para mí es una forma de asentar conocimientos. Ya sabéis que yo estoy estudiando biodescodificación para ser terapeuta con la escuela francesa de Christian Fletch. Ya os enseñé el primer título que conseguí en el vídeo de biodescodificando mis pies o algo así. Y bueno, he terminado el primer curso, que digamos que son todas las bases de la metodología para comprender en qué se basa, ¿no? Que es en la biología, como ya iremos viendo. Y os lo traigo con muchísima ilusión, porque ya lo decía Einstein, hasta que no seas capaz de explicarle las cosas a los demás, no serás un experto en la materia. Bueno, ya hicimos un vídeo muy al principio del canal explicándoos un poco en qué consistía la biodescodificación, sus ramas, qué contemplaba en la biodescodificación. Os dejamos el enlace abajo en la cajita de información y en este vídeo no nos vamos a enrollar en todo eso porque ya lo tenéis y es información que ya tenéis ahí para consultar. Pero para recordarlo brevemente os vamos a decir que la biodescodificación es un método, es un acercamiento que trata de hallar y sanar el origen biológico de las enfermedades. De las dolencias, de cualquier tipo de perturbación en nuestra salud. Todo ello lo hace sin ayuda de ningún medicamento, ni de nada externo que tú tengas que consumir, es decir, por eso no interfiere con otras terapias. La biodescodificación persigue ver el por qué y el para qué nos ponemos enfermos. Porque hay una razón. Nada pasa por locura del cuerpo. El cuerpo es una máquina perfectamente ensamblada y que funciona a la perfección. Si algo no funciona bien es porque algo ahí falla. Entonces hay que descubrir ese algo. Este método fue descubierto o redescubierto por el Dr. Hammer. Él era un oncólogo, un médico oncólogo, jefe del área oncológica del Hospital Universitario de Múnich, y tras vivir una experiencia personal que a él mismo le tocó con la enfermedad, con un cáncer, realizó cientos de pruebas a sus pacientes que tenía disponibles y desglosó o digamos estableció lo que él llama las 5 leyes biológicas y las englobó dentro de la nueva medicina germánica. Mucha gente de la comunidad médica se puso en contra del Dr. Hammer. A raíz de sus descubrimientos incluso se le retiró la licencia médica y se ejerció contra él una persecución sin precedentes, hasta que fue detenido por la práctica ilícita de la medicina y fue encarcelado. Sin embargo, en 1982 el Tribunal Internacional verificó que sus descubrimientos y logros no podían o no habían sido hasta el momento denostados. Esto quiere decir que ningún otro médico que estaba en contra de él pudo tirar abajo estos descubrimientos, es decir, nadie hasta ahora ha podido desmontar o decir que son falsos por una cuestión o por otra. En años posteriores, multitud de médicos, catedráticos de medicina, profesionales de la salud, apoyaron al Dr. Hammer en estas teorías. Ante la evidencia científica, se vieron obligados como valor moral en apoyarlos, en apoyar estos descubrimientos. A día de hoy son muchísimos profesionales de la medicina los que acogen estas ideas del Dr. Hammer y otras que se han ido luego puliendo un poquito, como la biodescodificación, la descodificación biológica, la bioneuroemoción, la descodificación biológica original. Bueno, son métodos que han ido puliendo o combinando un poco los métodos del Dr. Hammer con PNL y con otras terapias como la hipnosis ericksoniana, por ejemplo, y entonces muchos profesionales de la salud hoy en día lo acogen, lo utilizan, lo tienen en cuenta. Es decir, por ejemplo, en mi clase hay varios médicos que asisten, practicantes, médicos a día de hoy que ejercen la medicina. Es decir, que no es una cosa, una locura, ni nada del otro mundo, ni una cosa que se ha inventado alguien para pasar el rato.
Es algo serio, es algo que nos ayuda y que nos puede mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Así que bueno, la biodescodificación ya sabemos que consiste en ver el detonante que produce una enfermedad o dolencia, o también algún tipo de comportamiento perjudicial, algún patrón de vida que nos impide avanzar y que nos impide, digamos, vivir la vida de una manera sana. Este detonante va a ser algún evento que la persona vive, que cada uno de nosotros vivimos a diario y que lo vivimos de manera traumática. Entonces nuestro inconsciente lo graba, digamos, como un problema que tiene que resolver. En el 100% de los casos, si nosotros como personas no logramos resolver ese problema que afrontamos, nuestro inconsciente lo va a resolver de manera biológica, es decir, utilizando nuestra biología es nuestro cuerpo y nuestra psique, para dar solución a ese problema. Por eso este método se basa en los principios biológicos del ser humano y también tiene en cuenta la psique, que es a lo mejor lo que la medicina normal de un hospital, excluyendo el área psicológica, el área psiquiátrica, no tiene en cuenta, que es la psique. Somos seres humanos caracterizados por un complejo organismo, sí, pero también por una compleja psique. Nuestro psiquismo es incomparable al de otros animales, al de otras especies que conviven con nosotros. Entonces, lo que pasa en el cuerpo no puede separarse de lo que pasa en la psique, porque psique y cuerpo forman una entidad. Por eso debe ir unido. Ya como último punto a comentar y para ir terminando este vídeo, quiero llamar a la atención a todos aquellos que estéis estudiando pues para ser profesionales de la medicina o profesionales de la salud. Esto no se trata de pelearnos y de ver quién es mejor, quién cura a más personas. Si nos ponemos así, nadie va a salir ganando, nadie. Se trata de colaborar, de seguir investigando, de no cerrar las puertas de nuestra mente a lo que todavía no podemos comprender, de comprender aquello que desconocemos primero, para luego evaluarlo. No podemos descartar algo sin saber lo que es o teniendo una idea errónea de lo que es. Los años van pasando y nosotros debemos evolucionar con ellos. Debemos crear una medicina moderna, completa, holística, universal e integral. No se trata de ver unas cosas como magia o charlatanería, estafas y demás, y las otras como matasanos o la industria química. Estos son pensamientos rancios que debemos dejar de lado. Los mayores interesados somos nosotros, porque cualquier día algún familiar nuestro o nosotros mismos podemos caer enfermos, y si nuestra medicina con límites no tiene las respuestas, vamos a ser los únicos perjudicados. Tenemos que tener la posibilidad de darles opciones o de darnos opciones a nosotros mismos. Toda esta lucha entre terapias, medicinas, es absurda, así que por favor llamo a la cordura, tanto de un lado como de otro. No se trata de ver, la industria química que nos tiene controlados y nos quiere sobresaturar. La industria química y las medicinas químicas han salvado y salvan a día de hoy muchas vidas. No se pueden despreciar. Al igual que no se puede despreciar esa parte más sutil de lo que es el ser humano y decir que es que las células se han vuelto locas, porque sí, eso no se puede despreciar. Así que por favor, compañeros de un lado y de otro, dejemos de luchar y si queréis luchar para avanzar, para el bien, para seguir descubriendo, para seguir creciendo. No luchéis para seguir anquilosados en métodos absurdos, rancios y antiguos. Me resulta muy interesante leeros una reflexión que se hizo en el boletín emitido por la Comisión Ética de la Orden Departamental de Médicos en Costa de Oro, en la que se dijo lo siguiente: se ha observado que las medicinas diferentes reciben cada vez más opiniones favorables y que esto pone en una situación muy incómoda a las instituciones. Una actitud ética consiste en adoptar una política tolerante hacia las cosas que desconocemos, o al menos informarnos mejor de ellas. Se trata de no desestabilizar al paciente, el cual tiene sus propios referentes. La fe indispensable en lo que hacemos no debe conducir al sectarismo. La testarudez no ayuda a los intereses del enfermo. No somos los dueños de nuestros pacientes. Como dijo Meseguer en un juicio, se reprocha a los sanadores que no son médicos,
Pues yo reprocho a los médicos que no sanan. Bueno, me parece esta reflexión genial, esto lo dijo un médico. Me parece una reflexión genial a tener en cuenta tanto por unos como por otros. El sectarismo de unos y de otros no lleva a ningún lado. Y el desconocimiento es el mayor crimen. Ya lo dijo Carl Jung, nosotros no estamos aquí para sanar las enfermedades. Son las enfermedades las que están aquí para sanarnos a nosotros. Os dejo meditando sobre todo ello a todos, médicos, psicólogos, terapeutas, psicobioterapeutas, terapeutas de Reiki, de Psyche, de Theta Healing, de todo. De la unión sale la fuerza. Todo es compatible y al final el único que tiene el poder para curarse es el propio paciente, es la propia persona. Y ya sí que me despido, no os olvidéis suscribiros al canal para seguir todo este curso. Ya sabéis que es gratis, que tendremos un tema nuevo cada semana, que resolveremos cualquier duda que nos comentéis en los comentarios o vía email. Y no olvides suscribirte para que te salten las alertas de este curso y de otros vídeos súper interesantes que vamos subiendo cada semana y que pueden complementar todo este conocimiento y toda esta formación. Así que aquí os esperamos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besos a todos!